¿Qué tal? Bienvenidos a el último bloque, la última sección de este conversatorio referente al tema de la felicidad. Gracias por estar en este último espacio con nosotros. Rafael, Antonio, de Alquimia, Psicoterapia y Capacitación. Y pues vaya, no sé si recuerdes, Rafa, que en el bloque anterior, al final tocábamos este tema de lo líquido, ¿no? Este amor líquido, esta modernidad líquida referente a Zygmunt Bauman, ¿no? Este sociólogo. Y no sé si podríamos a lo mejor también meter por aquí este sentido de la diferencia entre lo líquido y lo sólido, ¿no? Como comentábamos el bloque anterior. Algo sólido, justamente dice el autor, es algo que está fijo, algo que ya tiene forma, algo que está puesto en un lugar. Y lo comentabas tú en el bloque anterior, algo líquido, un líquido es algo que se va moldeando según el lugar en donde sea vertido, ¿no? En esta cuestión. Si hablamos de la felicidad en esta comparación de es sólida o es líquida, la felicidad la vemos como algo que ya está fijo, como algo que ya es establecido hasta cierto punto, o como algo que tiene que irse moldeando constantemente, adecuándose a los espacios, camuflándose como un camaleón, quizás, ¿no? Camuflajeándose, perdón, como un camaleón. Entonces, ¿qué onda con esto? Porque me pongo a pensar historias que me llegan a contar a lo mejor mis papás, algunos tíos, abuelitos quizás, no sé si a ti te tocó esta misma época, anteriormente con lo que comentábamos de los celulares. Cuando comenzaban los celulares era lo que te tenía que durar y hasta que de pronto no servía se compraba otro. Referente a los trabajos, referente a las parejas, éramos más duraderos en el trabajo, con la pareja. No estábamos buscando constantemente algo de cambio porque ya no nos hizo feliz la otra parte. Por poner algunos ejemplos, un coche, un automóvil, de plano hasta que ya no servía, se buscaba otro. Pero ¿por qué ahorita ya estamos en un cambio a la inversa? Ya no se dura tanto en estos ejemplos o en algunos otros que a lo mejor podríamos citar. Creo que están dos posibilidades, ¿no? Mencionas el asunto de la solidez, y la solidez implica una firmeza, implica ya una masa, un tamaño, un volumen, ¿no? Un objeto sólido, sus moléculas están más unidas, ahí están más compactadas, ¿no? Y yo podría entender también esa firmeza como una cuestión de identidad, ¿no? Mencionabas tú en el primer bloque y mencionábamos por ahí a Erikson, y entonces yo me iría más para atrás, ¿no? O más temprano en el desarrollo, ¿no? Esta fase de adolescencia, ¿no? De la identidad versus la confusión de roles, ¿no? En teoría, ¿no? Este autor nos menciona que durante la adolescencia, que según la psicología evolutiva va desde los 12 hasta los 21, ¿no? Uno tiene una identidad negada porque se define a partir de los demás, ¿no? Después se tiene una identidad difusa, no sé quién soy, no me interesa, ¿no? Y vamos avanzando hasta lograr una identidad, saber quién soy, saber qué creo, saber cuáles son mis convicciones, cuáles son mis valores, y que, bueno, plantea Erikson que a partir de allí, ¿no? Pasaremos a la siguiente etapa, que va a ser la intimidad. Vamos a poder compartir algo íntimo, algo personal de nosotros, porque sabemos quiénes somos y qué queremos, ¿no? En ese sentido pondría yo la parte de la solidez y de la firmeza, ¿no? Si no tengo esta identidad, si no tengo claro quién soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis convicciones, ¿no? Pues es fácil que entonces que me mueva como se mueve, ¿no? El asunto de la moda y el asunto de la tecnología, ¿no? Pensaría yo, ¿no? Que en estos casos que tú pones de ejemplos, ¿no? De gente, ¿no? Ya digamos adulta mayor o adulta, ¿no? Que dura más en sus relaciones o duró más en sus relaciones, que duró más en su trabajo, que conservaba más tiempo los objetos, ¿no? Que tanto tiene que ver precisamente con esa situación de tener una identidad más lograda, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Yo creo que sería el asunto de lo que causa, ¿no? El no lograr esa identidad o el no lograr, digamos, esta firmeza, esta solidez, pues el asunto de, sí, tal cual del consumismo, ¿no? El asunto de cómo se nos vende, ¿no? A partir de los productos, ¿no? No solamente comerciales, ¿no? Sino en términos de
telenovelas, películas, etcétera, canciones, ¿no? Lo que mencionábamos desde el inicio, que debo de tener ciertas cosas para ser feliz, ¿no? Y que esas cosas tienen que ser las más nuevas, las más mejores, como dicen en el pueblo, ¿no? Pero, ¿no? También eso lleva precisamente a una confusión de roles, ¿no? A no lograr la identidad y que entonces, ¿no? Desde la adolescencia o juventud nos vayamos moviendo, ¿no? A todo lo que vamos encontrando, ¿no? Como producto milagro, ¿no? De infomercial de 3 de la mañana, de cómprate este aparato, tú sentadito, y esto nada más con el movimiento va a hacer que bajes de peso y que tengas una mejor salud y que etcétera, etcétera, ¿no? Y que si eso es lo que se está promoviendo actualmente, digamos, en redes sociales, ¿no? Desde la cuestión de las publicaciones de las fotos en la playa, de las fotos en el bosque, de las fotos en el restaurante, de las fotos donde estoy siendo feliz, donde estoy haciendo cosas que me hacen feliz, ¿no? Se vende la idea, ¿no? De que yo debo de hacer esas cosas para también sentirme feliz, ¿no? O de que debo de comprar o adquirir ciertos productos para ser feliz, ¿no? Cuando quizás no sabemos ni siquiera el trasfondo, ¿no? De esas publicaciones. Sí, ¿no? No sabemos qué hay detrás de todo eso, ¿no? Creo que son pocas personas, yo en realidad casi no utilizo las redes sociales, que publiquen momentos duros o difíciles de su vida, sí, ¿no? Creo que la mayoría publica momentos gratos, ¿no? Y eso, en tanto es lo único que vemos, o la mayoría de las cosas que vemos en las publicaciones en redes sociales, nos lleva también a perpetuar esta idea, ¿no? De que la felicidad es muy duradera, ¿no? Porque yo veo las fotos de estas personas y siempre están contentas, siempre están felices, entonces sí existe, ¿no? La felicidad como algo muy duradero, ¿no? Pero no sabemos qué es todo lo que pasa entre una foto y otra, entre una publicación y otra, ¿no? Así es. O qué tan armadas están esas publicaciones para que no se vea, ¿no? La cara de lo que no sería la felicidad, ¿no? Entonces, retomando, ¿no? Este punto de la liquidez, ¿no? Y de la solidez, creo que es eso, ¿no? Una cuestión sólida implicaría esta identidad, ¿no? Y eso creo que nos llevaría precisamente al compromiso de hacer cosas y dejar de hacer cosas para conseguir estar a gusto con nosotros mismos, ¿no? Estar a gusto con las cosas que tenemos, ¿no? Aunque no sea lo más novedoso, aunque no sea lo más que esté a la moda, aunque no sea lo que se vende como el mejor producto u objeto, ¿no? Creo que por ahí podríamos empezar a ir definiendo cuáles pudieran ser esos rumbos, ¿no? Para la felicidad. Ok. Entonces, ¿cómo ves? Tú te metes al navegador, tú googleas y comienzas a escribir la pregunta: ¿cuál es la fórmula de? Y además de las cangreburgers de Bob Esponja que salen en el buscador, ¿no? Como de forma popular, inmediatamente te completa con cuál es la fórmula de la felicidad, ¿no? ¿Existe la fórmula de la felicidad? No sé si por acá espectadores a lo mejor esperaban, ¿no? Que en algún punto dijéramos: para que tú seas feliz tienes que hacer esto y aquello de una forma concreta. Pero realmente existe la fórmula, porque date cuenta, se venden libros sobre eso, se venden cursos, conferencias, hay hartos TikToks, hartos videos en YouTube, hartos Reels, harto todo. Pero realmente existía la fórmula de la felicidad. Y con esto parto con la segunda cuestión de esta cuestión. ¿Existe la felicidad entonces? Pues la fórmula no existe, ¿no? Sería contradictorio que nosotros termináramos dando una fórmula cuando estamos diciendo que pues muchas de las fórmulas que nos ofrecen, ¿no? Los medios y las redes, pues en realidad no son ciertas, ¿no? Así es. Entonces, una fórmula no hay, ¿no? Pensar, ¿no? Si existe o no existe la felicidad, yo diría que no existe la felicidad como un sentimiento, ¿no? Infinito, ¿no? Como un sentimiento que me va a durar
desde el día de hoy hasta el día que me muera. Así no existe la felicidad, ¿no? La felicidad existe de manera momentánea, ¿no? Hay momentos de felicidad, porque las emociones son momentáneas, no son duraderas, ¿no? Creo además que no existe en el sentido de que a veces utilizamos ese concepto para referirnos, ¿no?, a otros conceptos, ¿no?, o para que pudiéramos utilizar otros conceptos, ¿no? Digo, me siento feliz cuando quiero decir que me siento alegre, me siento feliz para decir que me siento más alegre que otras veces que me he sentido alegre, me siento feliz para decir que me siento tranquilo, digo, me siento feliz para decir que estoy satisfecho por algo que logré, orgulloso por algo que logré, ¿no? Entonces creo que a veces, no sé si podría decir que abusamos del concepto de felicidad, me siento feliz, ¿no? Cuando en realidad estoy experimentando otros sentimientos o emociones, o una combinación de esos sentimientos, o uno de esos sentimientos de una manera un poco más intensa que en otras ocasiones, ¿no? Si existe, ¿no?, existe de manera momentánea, ¿no? Creo que es algo que sí es importante entender, ¿no? Como lo hemos dicho a lo largo de los diferentes bloques, ¿no? Hay momentos de felicidad, hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos de enojo, hay momentos de ansiedad, de estrés, ¿no? La vida incluye muchos momentos, ¿no? Y entonces hay que saber que pues todo se acaba, ¿no? Entonces me siento feliz hoy, pues lo disfruto, y cuando se acabe, pues resolveré la situación que ya no me estoy sintiendo tan feliz. Así es. ¿No? ¿Qué más podrías agregar tú para ir cerrando? Yo creo que también en este sentido, Rafa, para complementar lo que nos comentas, yo agregaría en forma primero de pregunta y ya después en forma afirmativa, ¿qué tanto realmente entonces disfrutamos este cúmulo de emociones que de repente a lo mejor llamamos felicidad? ¿Qué tanto realmente disfrutamos cuando estamos alegres, cuando estamos tranquilos, cuando estamos orgullosos o orgullosas porque conseguimos algo? Que realmente quizás más que disfrutarlo estamos acostumbrados o tenemos el hábito de darlo por hecho, pasarlo por desapercibido, minimizando quizás esa misma emoción, ¿no? Y en este sentido es disfrutar justamente esos momentos, ¿no? Aprender quizás justamente a disfrutar, a reconocer que te sientes alegre, que te sientes contento, que te sientes orgulloso o orgullosa ante algún logro. Disfrutar, como bien lo dices, lo que se tenga que disfrutar porque es momentáneo y quizás el día de mañana o pasado mañana ocurra algún acontecimiento que te siga generando estas emociones cómodas o quizás pase algún acontecimiento que te genere alguna emoción incómoda, pero de todos modos no porque pasa lo segundo decir que la felicidad que tenías unos días antes se acabó, ¿no? De repente, al menos aquí en consulta, me llega a pasar mucho con pacientes que me dicen, es que no entiendo por qué si el día de ayer yo estaba brincando, si el día de antier yo estaba muy, muy contento, si la semana pasada yo estaba muy alegre, ¿por qué hoy me siento de esta manera, ¿no? ¿Será porque justamente comenzaste a generalizar y no tomaste la felicidad o el cúmulo de emociones que es felicidad como lo que es, un momento? Y que ya de ahí pensaste, creíste, afirmaste que iba a ser de ahí para el real. Disfrútalo y de ahí lo que vaya viniendo. No sé cómo veas esto que comento. Sí, no, digo, ahí hay que checar qué es lo que estoy haciendo, ¿no?, para sentirme alegre, para sentirme satisfecho, para sentirme tranquilo, feliz, ¿no? Y qué cosas empecé a hacer o dejé de hacer, ¿no?, para empezar a sentirme triste o desanimado o enojado o frustrado, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo, digamos, el gatillo de mis emociones, ¿no? En cosas externas, ¿no?, en lograr cosas, en conseguir objetos, ¿no? Se me ocurre ahorita, ¿no?, la cuestión como de la carrera, ¿no? Nos toca a ambos compartir conocimiento dando clase, ¿no? Y entonces pareciera que la felicidad la voy a alcanzar cuando termine la carrera, cuando me entreguen mi título, ¿no? Y no me voy dando cuenta, ¿no?, que puedo hacer cosas
para sentirme feliz, alegre, contento, satisfecho, mientras estoy estudiando, mientras me estoy formando. Así es. ¿Sale? Aunque suene cliché, ¿no? Esta situación de la felicidad no es la meta, sino el camino, ¿no? El asunto es precisamente cómo estamos viendo el camino, cómo estamos llevando a cabo el proceso, ¿no? Para que pueda disfrutar de ese proceso sabiendo que es de momentos, ¿no? Sabiendo que hay momentos que van a ser más gratos que otros, más incómodos que otros unos, ¿no? Más alegres o menos alegres, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer a lo largo del camino para que pueda disfrutarlo lo más posible, ¿no? Y en esto que mencionabas también del no reconocer los logros, ¿no? No reconocer muchas cosas, ¿no? En esta cuestión del consumismo, o en esta cuestión de la vida líquida, o en esta cuestión de las redes, caemos en este punto de compararnos con otras personas que tienen que yo no tengo, ¿no? Y eso no me permite, ¿no? Reconocer lo que sí tengo, agradecer que lo tengo, ¿no? Y poder sentirme contento de que tengo eso, ¿no? Es una trampa la comparación, porque la mayoría de las veces nos comparamos con gente que pensamos tiene algo que nosotros no tenemos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Eso nos lleva a la infelicidad, ¿no? Eso nos lleva a la desilusión o a la tristeza, ¿no? Entonces, no sé, no es la fórmula completa, pero por lo menos un ingrediente es: agradece lo que tienes. Para que puedas agradecerlo, reconoce lo que tienes. Para que puedas reconocerlo, fíjate en lo que tú tienes y deja de fijarte en lo que tienen los demás o no tienen los demás, ¿no? Disfrútalo, ¿no? Exacto. Aprovecha eso que tienes. ¿Algo más que quieras comentar, Toño? Para finalizar, Rafa, justamente esto que comentabas, como de repente hay personas, en el ejemplo que pones de lo académico, que sí me ha tocado escuchar, no sé si a ti te ha tocado escuchar tanto como docente como estudiante en algún momento de tu vida, en este sentido de: yo voy a empezar a ser feliz hasta que me titule, yo voy a empezar a ser feliz hasta que trabaje, hasta que tenga dinero, hasta que me independice, o en una relación de pareja, es que yo voy a ser feliz hasta que me pida matrimonio, hasta que nos vayamos a vivir juntos. Y lo que dices, y todo el proceso que estás llevando para llegar a esa meta final, ¿por qué no lo disfrutas? ¿Por qué vas a ser feliz hasta que te titules? ¿Por qué hasta que trabajes? ¿Por qué hasta que tengas dinero? Y todo lo que estás haciendo, ese camino para llegar a estas metas, pues justamente empezar a reconocerlas, disfrutarlas, a valorarlas y a seguir viviendo con eso. ¿No? Reconocer en el camino qué es lo que estoy haciendo para lograr esa meta, ¿no? Reconocer en el camino qué habilidades o qué valores o qué virtudes estoy poniendo en juego para alcanzar esa meta, ¿no? Porque eso permite vernos a nosotros y entonces gustarnos, ¿no? Tener una mejor autoimagen, tener también un mejor autoconcepto, ¿no? Tener una mejor autoeficacia, ¿no? Autorreforzarnos más, ¿no? Una mejor autoestima, ¿no? Y que eso también nos favorece esto que mencionábamos al inicio de este bloque en la cuestión de la solidez, ¿no? Formarnos una identidad, ¿no? Para que entonces los pasos que demos sean más firmes, sean más sólidos, ¿no? Encaminados a cosas que queremos, que elegimos nosotros, ¿no? De manera más consciente, de manera más autónoma, ¿no? Y no tanto influenciados, ¿no? Por, digamos, las redes, los medios, las cuestiones socioculturales que en realidad no nos llevan, digamos, a las mejores decisiones, o que nos alejan, ¿no? Digamos, de nosotros mismos, si lo ponemos en términos rogerianos, ¿no? De la felicidad, básicamente, ¿no? Justo. Pues bueno, vamos a cerrar aquí este tercer bloque de este conversatorio que llamamos El camino a la felicidad. Esperemos que sea de su interés, esperemos que les deje algo para que se cuestionen cosas, para que reflexionen sobre esas cosas, para que ustedes vayan encontrando sus propias respuestas, ¿no? En esta cuestión de su identidad, de su autonomía, y que puedan ser
más firmes en esas decisiones, en esas acciones y que puedan disfrutar mejor el camino. Les vamos a agradecer sus preguntas en los diferentes bloques, sus comentarios, sugerencias de otros temas y bueno, por esta ocasión es todo. Nos vemos la próxima aquí en Alquimia, Psicoterapia y Capacitación. Mejora tu vida transformando tus ideas. Muchas gracias por la atención, Rafa. Hasta la próxima. Gracias.